día tan libre y compartido. Indilibro, como ustedes saben, Indilibro es una editorial digital, o sea, estamos haciendo libros exclusivamente electrónicos por ahora. Y bueno, metiéndonos en este mundo un poco raro de no tener un soporte físico. Algunos lo habrán gozado, otros lo habrán sufrido, porque estamos todos un poco aprendiendo a lograr en eso. En ese contexto empezamos a editar algunas colecciones que son propias, o sea, que no son reproducciones del libro que estaban, nada, son colecciones hechas especialmente. Y tuve la oportunidad de convencer a Olga de que escribiera por fin esa historia sobre la que me había hablado tantas veces y sobre la que la había escuchado hablar tantas veces, que es, bueno, como se llama el libro, ¿no? La historia de unas obreras que terminaron derrotando el zarismo. De cómo fue eso, yo prefiero que lo cuente ella, que lo cuenta muy bien. No tengo mucho más para decir. Tengo que agradecer mucho a la biblioteca, a las bibliotecas de la ciudad, que nos ofrecen este espacio hermoso y toda la onda. A Nora Domínguez, que fue mi profesora y que nos va a acompañar en la lectura, y a Jorge Altamira, que está en el origen de este libro y nos acompaña. Así que vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo un poco atípico, porque lo que se usa en las presentaciones es que la autora hable al final, pero acá, como queremos que les cuente el cuento sobre el que los demás van a hablar después, le vamos a pedir que hable al principio, entonces que cuente un poquito cuál es la historia que también cuenta en el libro. Así que los dejo con la biblioteca. Hola compañeros, hola compañeras, hola amigos, amigas, hola mis amores. Bueno, yo también quiero dar las gracias, le quiero dar las gracias a Nora, con quien tenemos así como las afinidades selectivas desde hace muchísimos años. A mí me gusta lo que hace, me gusta su pensamiento, me gusta su pensamiento desprejuiciado, y por eso le pedí que me acompañara esta noche y me siento totalmente honrada por eso. Le agradezco también a Jorge. Jorge es mi maestro, desde los 14 años me está desafiando los límites del pensamiento y la comprensión del mundo todo el tiempo, y él además tiene una doble responsabilidad, porque hace como 10 años, un día, con una sonrisa así de picardía, me puso en las manos el libro de unas feministas sobre la Revolución de Febrero. Y me abrió un mundo, me abrió una ventana que se fue ampliando cada vez más, y hay una enorme gratitud en eso. Lo que dice Pato es verdad. Si ella no hubiera estado pinchando días y días y días, yo no me hubiera atrevido a que estas reflexiones y investigaciones hechas por alguien que no es una investigadora académica ni nada por ese estilo estuviera impreso. Pero bueno, hoy estoy muy contenta de haberle hecho caso y de que estemos acá. La Revolución de Febrero. Bueno, hasta que apareció el famoso libro del que hablo, Las parteras de la Revolución, para mí la Revolución de Febrero tenía el valor de haber sido el preludio de la de octubre, y no más que eso. Y cuando me acerqué a esta historia, me llamaron la atención distintas cosas. El cuento, como dice Pato, es un cuento sencillo. Para el Día de la Mujer Trabajadora de 1917, febrero, para el calendario ruso, hubo un pequeño acto en la barriada de Vibor, que era la barriada fabril más combativa de San Petersburgo.
sobre todo eran obreras textiles, trabajadoras textiles, las que participaron de ese acto. Y el responsable político las trató de convencer de que tenían que ser más disciplinadas, que tenían que obedecer a la dirección, que tenían que disciplinarse, que tenían que ser menos emocionales. Esto lo cuenta él mismo en un documento posterior y cuenta su indignación cuando horas después estas mujeres que habían ido a su fábrica, en esa fábrica se votaron en asamblea, votaron una huelga general y salieron a convencer a las trabajadoras y a los trabajadores de Vibor de que las acompañaran en esta odisea. Hay seguramente una frase que casi todos nosotros escuchamos alguna vez, y es: no busques a mamá que va a perder la paciencia. Bueno, se podría decir que las obreras rusas perdieron la paciencia. En realidad, las mujeres que salen con una primera consigna, que es pañarén, que es la comida básica del proletariado ruso, son obreras y también son las soldatki. Las soldatki son las mujeres que tienen a sus hombres en el frente, a sus maridos o a sus hermanos o a sus hijos. Y muchas veces son obreras o campesinas también, pero eligen definirse a partir de esa identidad: soldatka obrera, soldatka campesina. ¿De dónde venían? Recién a mediados del siglo anterior se había superado el vasallaje en Rusia. Las mujeres empezaron a venir a las ciudades desde el campo. En la generación anterior se podría decir que todavía tenía una brizna de heno en la falda. Y lo que seguro que tenían era el enorme peso de la Iglesia Ortodoxa rusa, de la superstición, de una ideología que había convertido al zar en el padrecito zar. Sin embargo, la situación de la guerra que había enviado a los hombres al frente había llevado a miles de mujeres a ocupar ese lugar dentro de la clase obrera de Moscú, de San Petersburgo o de las ciudades importantes rusas. No es que las rusas hasta ese momento hubieran estado sentadas, participaron de la Revolución de 1905, participaron de las jornadas huelguísticas de fines del siglo XIX, pero esto era, para febrero del 17, eran la mitad de la clase obrera de San Petersburgo. Y no solamente estaban en los lugares tradicionales que ocupaban las mujeres, que eran la industria textil, la industria del caucho, sino que eran ya la mitad de los trabajadores, por ejemplo, de la fábrica Putilov, la metalúrgica, la fábrica de armas, que era como una ciudad de 30.000 trabajadoras. Junto con las soldatki y con las obreras, ¿quiénes estaban? Estaban las mujeres de los partidos obreros y sobre todo las mujeres del partido bolchevique y de la organización interdistrital, que trabajaban en las puertas de la fábrica, muchas de ellas eran obreras, y también en las largas colas, porque las mujeres habían entrado a las fábricas y se habían convertido en la mitad del proletariado de la ciudad, pero no por eso habían dejado de ser amas de casa. Y estaban en medio de la guerra, del desabastecimiento y de la carestía. Se calcula que por lo menos había 40 horas diarias de cola, 40 horas semanales de cola en el invierno ruso, acampando, 18 grados bajo cero. Ahí, dice un informe de un cronista de la época, las mujeres aprendieron a insultar a Dios y también al zar, pero más al zar. El zarismo era consciente de que ese sería el sector más revulsivo de la sociedad. A tal punto que hay un texto que yo traje de la policía que dice que las madres que ven a sus hijos hambrientos y enfermos están mucho más cerca de la revolución que los señores Miliukov, Rodillev y compañía, que son del Partido Demócrata Constitucionalista, y por supuesto son mucho más peligrosas. Sin embargo, hay una mirada sobre esas mujeres que es una mirada realista también,
y es que ellas son la parte más atrasada del combativo proletariado ruso. Hay el doble analfabetismo entre las trabajadoras que entre los trabajadores, el peso de la iglesia está presente. Sin embargo, hay un cambio, la guerra va a producir un cambio cultural vertiginoso que convierte a esas muchachas en guerreras de la puerta de fábrica. Las analfabetas se juntan con la que sabe leer para poder leer los boletines o los volantes, aprenden a escribir y aprenden a leer para poder participar de ese proceso. Ya a la altura de febrero había habido asaltos a trenes, almacenes para procurar alimento para sus familias. Esta huelga que empieza, algunos consideran de manera espontánea, y yo creo que es una información bastante controversial, porque esta revolución espontánea tenía postas sanitarias previstas, en el librito está con nombre y apellido de las militantes que se ocupaban de la distribución de las armas, por ejemplo. Tomaron por asalto las otras fábricas. Cuando no les abrían la puerta, tiraban piedras y leños y entraban a la fuerza para convencer a sus compañeras y compañeros de clase que los acompañaran. Y las soldadas y las obreras hicieron algo más, obraron el milagro de poder desbloquear los regimientos del zar, los regimientos que estaban acantonados para defender a la autocracia, no pudieron plantarse frente a esas mujeres. Hay testimonios bellísimos, por ejemplo, una de las responsables del partido bolchevique de la barriada de Vigor encara directamente al jefe de los cosacos. Los cosacos son el regimiento más salvaje, los de los pogroms, los que partían a los obreros de un sablazo, y el jefe de los cosacos, ya algunos de su tropa empezaban a bajar las armas. El jefe de los cosacos interpela y le dice: una mujer no da indicaciones a un hombre. Y la que se cuelga del caballo le dice: mis hermanos están en el frente. Y le rompe la cabeza. Le rompe la cabeza, por supuesto, esto no es un camino de rosas, hay enfrentamientos, hay muertos y demás, pero hay un camino que es el camino hacia el derrocamiento del zarismo. O sea, eso es lo que logra esta huelga general, a la que se suma toda la población obrera de San Petersburgo, los estudiantes y demás. ¿Quiénes son, además? Hay un personaje que a mí me parece muy ilustrativo y me resulta totalmente querible, que es Rodionova. Rodionova es una chica analfabeta, hija de 2 obreros analfabetos, que ha tenido la ventaja de poder aprender a manejar tranvías. Manejar tranvías estaba vedado a las mujeres, solamente los podían limpiar. Pero como los que saben manejar se han ido al frente a manejar camiones y tanques, entonces las chicas empiezan a manejar tranvías. Y ella, hasta 2 años atrás, una chica analfabeta, en realidad el recorrido de su tranvía pasa por la fábrica Putilov y ve las asambleas, y entonces se quiere participar de eso y se relaciona con las bolcheviques. Es la que dirige el recorrido de las tranvías para garantizar la salida de los obreros de los distintos distritos proletarios hacia el centro del político y no a la inversa. Yo no me quiero extender mucho más. A mí me parece que yo cuento lo que sé y seguramente hay mucho más para decir y para contar. En este proceso histórico, ustedes saben que las primeras décadas del siglo XX es la década que se llama la primera ola del movimiento feminista. Yo prefiero llamarlo la primera ola del movimiento de mujeres, porque hay un alza de las mujeres en todo el mundo, las camiseras de Nueva York, las huelga de las escobas de los conventillos en Buenos Aires, y uno podría recorrer muchos casos. Se podría pensar que es un punto muy alto de ese movimiento la Revolución de Febrero, porque la Revolución de Febrero va a abrir el camino de la Revolución de Octubre.
en esos meses, en esos 8 meses, entre febrero y octubre, la mayor cantidad de conflictos obreros van a ser del sector más plebeyo de la clase obrera. De las mucamas, de las lavanderas. Konchovskaya es una bolchevique que dirige la huelga de lavanderas. Y eso se explica porque el gobierno burgués, el gobierno provisional que ha tomado el poder después de la revolución, es un gobierno decidido a continuar la guerra. ¿Sí? Las obreras no se dirigen a él, las obreras se dirigen a los soviets igual están dirigidos por menchevique y también quieren continuar la guerra. Pero nada han ganado en ese proceso. Y eso es lo que permite que masivamente se vuelven hacia el partido bolchevique, que es el único partido que promete que cuando los soviets tomen el poder en la guerra va a haber terminado. No me quiero extender más, los invito a leer. Yo sé que es un lío bajar el libro, pero realmente es súper barato, sale 99 pesos y es una historia que yo creo que hay que continuar. En la Argentina, yo muchas veces vi como herederas de esas obreras rusas a las mujeres del movimiento piquetero, que también en el año 2001 salieron a parar las ollas, y salieron a parar la olla con una comprensión parecida de que el enemigo era el Estado. Un enemigo sin mediaciones, y directamente se enfrentaron a él, como las rusas se enfrentaron directamente al zar. Bueno, creo que por ahí, muchísimas gracias. Me acaban de dar esto, que alguien lo perdió acá. Es un cobre de teléfono, pero no tiene un teléfono. Aparentemente tiene, no sé, tarjetas, documentos, no sé. Lo dejo aquí, ¿sí? Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Patricia y a Olga por invitarme a presentar este libro. Estoy muy contenta de estar acá con un público que no es el habitual que me toque hablar, así que muchas gracias a todos. Todo puede estar en el inicio, no en el origen, porque no me gustan las fundamentaciones ni los fundamentalismos, sino en los inicios, que pueden ser gloriosos y claros o velados y sombríos. También pueden ser olvidados, drásticamente olvidados o dejados de lado, tachados, negados, manipulados. Es decir, descalificados. Una descalificación se traduce en no reconocimiento y puede implicar también despolitización. En este caso, tachadura de un hecho histórico esencialmente político. El impacto es mayor y ha sido mayor. El libro de Olga Bielieka-Striem, Las obreras que voltearon al zar, con un título precioso, comienza así. El Día de la Mujer Trabajadora de 1917, las obreras textiles de San Petersburgo, hartas de la guerra y del hambre, llamaron a la huelga general. En las colas eternas para conseguir un poco de comida, las sumisas, las analfabetas, habían aprendido a maldecir a Dios y al zar, pero más al zar, dice un cronista de la época. La Revolución de Febrero, esa revolución de mujeres, suele ser descalificada por despolitizada y espontánea. A nadie se le hubiera ocurrido que ese sería el primer día de la revolución, escribió Trotsky. Sin embargo, ellas sumaron a la huelga a toda la clase obrera, disuadieron a los regimientos enviados a reprimirlas, derribaron centurias de autocracia y abrieron el camino de la Revolución de Octubre. Entramos a este libro así, de una manera clara, contundente, sin ambigüedades, porque hay inicios que son así, potentes, brillantes, seguros. Olga nos habla de un comienzo y cómo ese comienzo fue descalificado por espontáneo y despolitizado. ¿A cuento de qué? Porque estuvo en manos de mujeres. Esa sería la respuesta más básica. Eran épocas en que estas voces y sus luchas no tenían el plus que daba la razón, la intelectualidad política, la fidelidad a las razones de un partido, que por otra parte las impulsaba a no realizar estas acciones por sí solas, sino a plegarse a las huelgas programadas por el partido bolchevique o por los socialistas.
Furiosas por el hambre, apasionadas por la pelea y el reclamo, sacudidas por una ignorancia que supuestamente para los otros les impedía actuar con inteligencia, un grupo de obreras textiles se rebelaron contra la injusticia política y social y conmovieron desde esos cuerpos, subjetivados por la contienda justa y supuestamente no racionales, el tablero de las condiciones políticas de la Rusia zarista. El tiempo y la historia no pudieron ocultar del todo el hecho, pero sí colocarlo entre telones que borraban su verdadera dimensión. Olga Vileka vuelve a iluminarlo y tal vez habría que medir la importancia de esta vuelta, de este regreso al significado de esa fuente, en épocas y en espacios donde las luchas feministas se pueden nombrar con todas las letras. No se trata de enfocar un anacronismo, sino de resignificar un pasado y un horizonte de luchas, de armar un trazado genealógico y en todo caso de prestar atención no solo al episodio, que es bueno recordar en sí mismo, sino a las acciones que le siguieron en el resto del mundo, que fueron muy largas, como larga fue también la indiferencia y la desvalorización misógina, con algunas excepciones. En el relato de Olga sobresalen las escenas de encuentros iniciales entre las futuras compañeras, las demandas, los cuerpos juntándose, las consignas, pan y arenques, el hambre como el primer detonador, pero luego la expansión de las injusticias transformadas en reclamos. Basta de guerra, paz y abajo la autocracia. Las mujeres avanzaron de a decenas de miles hacia el centro del poder político y lo pulverizaron. Estoy citando el texto. Y Olga sigue. Así las trabajadoras, el sector más atrasado y despolitizado de la clase obrera, sobre el que caían todo tipo de prejuicios por su falta de educación, disciplina y experiencias políticas, acabaron con 5 siglos de dominio imperial y 3 siglos de la dinastía Romanov. Los zares, que decían, gozaban del poder por designio de Dios. Ellas fueron el punto más osado de la llamada primera ola del movimiento de mujeres del siglo XX. Las desacatadas que derrocaron siglos de despotismo hicieron la Revolución de Febrero y abrieron paso meses después al gobierno de los soviets, de los consejos obreros y campesinos. Las que crearon las bases de un poder que iba a materializar de un solo golpe el más ambicioso programa de la mujer, que nadie hubiera soñado jamás, eliminando cualquier diferencia legal entre los sexos, garantizándole los derechos políticos, el derecho al voto, el divorcio, al aborto, la igualdad entre el matrimonio legal y el concubinato, y que despenalizó la prostitución y la homosexualidad y legalizó el primer matrimonio entre 2 mujeres de la edad moderna en 1922. Cito bastante porque, como el libro es un libro virtual, también para incitar a que gasten esos 90 pesos si lo lean. Las obreras rusas, la mayoría mujeres sin partido, que fueron virando entre febrero y octubre hasta reconocer a su dirección en el bolchevismo, fueron el motor del derrocamiento del zarismo y la más peligrosa fuerza corrosiva del gobierno provisional burgués que lo reemplazó. Crearon la condición de posibilidad de una revolución socialista y con ello un terremoto en las costumbres, que se sirvió no solo de una vasta legislación protectora de la madre y el niño, sino de una red de instituciones, lavanderías, comedores, escuelas, jardines de infancia, casas para madres solas, que tenían el propósito manifiesto de liberar a las mujeres de las tareas de cuidado, de lo que los marxistas consideran las bases materiales de la doble opresión. Fin de la cita larga. El texto avanza en las consideraciones políticas, las confrontaciones entre los partidos, el contexto internacional de la Primera Guerra y sus ligazones con la revolución contra el derrocamiento del zar, las tensiones entre los dictados de la revolución proletaria y las colocaciones frente al movimiento feminista, las condiciones de vida de las mujeres en el campo y las de la ciudad, las diferencias entre las trabajadoras analfabetas y las burguesas, los exilios y cárcel de algunas activistas. Sobresalen algunos nombres e historias, como la de Alexandra Rodionova, para mí es conocida. Y dice Olga, el derrotero de una conductora de tranvías, Alexandra Rodionova, muestra cómo se formó esa vanguardia de jóvenes trabajadoras. Rodionova tenía 22 años en febrero del 17. Era analfabeta, hija de una lavandera y un obrero de una fábrica de vinagre. También analfabetos, pero la ruta de tranvía que manejaba pasaba por la gigantesca fábrica Putilov en el distrito obrero de Vigor, donde eran frecuentes las asambleas y los trabajadores discutían a viva voz en la calle.
Delante de sus ojos se exhibía la potencia de la clase obrera. En 1916, Rodionova participó de su primera huelga por aumento de salarios victoriosa y tomó dos decisiones: aprender a leer y escribir y acercarse a las mujeres del partido bolchevique. En estas pequeñas biografías que el libro va esparciendo, se va colando una franja histórica activa, dinámica, inquieta, revolucionaria. Una franja que lleva todas las dimensiones al punto cero y las hace saltar. El yo solo parece importar como punto de una conmoción colectiva, como singularización de algo más grande, como sitio donde el tiempo se modela a través de los sujetos y al mismo tiempo recubre y conforma subjetividades en estado de revuelta. Por eso es necesario dar cuenta de los nombres de las menos conocidas, relatar sus historias de vida, pronunciarlas para poder acomodar los pliegues que la convirtieron en una subjetividad representativa y que al mismo tiempo forjaron sobre ella un manto de olvido. Alexandra Kollontai, una de las menos olvidadas, escribió Autobiografía de una mujer emancipada, que se publicó en 1926. En ella, y fiel a los atributos de una autobiografía que se definía por la representatividad del sujeto que escribe y por un tono de justificación que sustente esa imagen, otorgándole al texto una utilidad, dice: para ello es necesario para escribir la autobiografía, ¿no? Es necesario dejar a un costado el yo, olvidar que uno está escribiendo sobre sí mismo, de hacer un esfuerzo por apurar del ego y dar un informe tan objetivamente como sea posible de la construcción de la propia vida y de los logros personales. Dice Kollontai en la primera página: salir a la lucha, enfrentar la revolución para lograr que el yo y los otros renueven la índole de los lazos económicos, sociales, familiares, de pareja y otros. Salir a la empresa de la escritura para convertirla en el espejo de un yo que se hizo en la lucha por la emancipación y que puede diluirse en el relato social y político si no se le da una forma apropiada. Kollontai a los 26 años abandonó todo y se marchó a continuar sus estudios marxistas en la Universidad de Zúrich. Trabajó como escritora, fue propagandista por la clase obrera y contra el feminismo de su época, al que acusaba de burgués. No fue ciega a la opresión de las mujeres proletarias y campesinas. Cuando regresó a Moscú en 1917, participó del primer gabinete bolchevique y entendió que no bastaba la abolición de la propiedad privada y la incorporación de la mujer a la producción para que se instalara necesariamente una revolución de la vida cotidiana, de las costumbres y de las relaciones entre sexos. Imaginó una mujer nueva, no definida por sus relaciones sentimentales, prefirió por sobre todas a la obrera de vanguardia. La mujer nueva era, por definición, una trabajadora productiva, pero tenía también otras urgencias: poder disponer de su cuerpo, procurar acercarse a sus deseos para así instalarse en proyectos nuevos. El programa que se propusieron fueron, desde todo punto de vista, absolutamente revolucionario. Retomo la cita anterior, que está casi al comienzo del libro, para recordarlo. Las que crearon las bases de un poder que iba a materializar de un solo golpe el más ambicioso programa de la mujer, que nadie hubiera soñado jamás, eliminando cualquier diferencia legal entre los sexos, garantizando los derechos políticos, el derecho al voto, al divorcio, al aborto, la igualdad entre matrimonio legal y concubinato, y que despenalizó la prostitución y la homosexualidad y legalizó el primer matrimonio entre dos mujeres en la edad moderna. No puedo dar cuenta cuánto ni cómo se cumplió de la totalidad de ese programa. Mirado desde nuestro universo del sur, colonial y neoliberal del siglo XXI, furiosamente feminista, vemos allí en este episodio concentrados los verdaderos anhelos de emancipación femenina que se fueron dando lentamente a lo largo del siglo XX y hasta hoy. Se tardó mucho y aún hay muchas aristas por conseguir, principalmente en el trabajo, en las condiciones de vida y en la conquista de derechos. Pero llama la atención cómo en esos puntos iniciales y olvidados de febrero de 1917 se forjaban los sueños de emancipación y se ponía el cuerpo acaloradamente para exigir cambios. El feminismo actual y local, producto de una tradición discontinua de luchas y conquistas, ha sido fiel a las desmesuras de las rebeliones en épocas de una fuerte transformación de la productividad, desintegración del mundo laboral, conversión del trabajo doméstico, reconfiguración de lo que significa una política de cuidados, entre otros temas. Los feminismos actuales han expandido y multiplicado la consideración de las formas del trabajo. Han visto la articulación patriarcal y machista de los derechos laborales y de la continuación y transformación de las formas de explotación. Siguen denunciando cómo estas desigualdades atacan nuestra autonomía y nuestro libre uso del tiempo.
Han dicho no y basta a la violencia femicida y han activado una ley del aborto. Han nombrado la pluralidad del colectivo, amas de casa, trabajadoras de la economía formal e informal, maestras, cooperativistas, académicas, obreras, desocupadas, periodistas, artistas, mujeres, trans, travestis, lesbianas. Estoy citando, y me quedo ahí en la enumeración, al manifiesto del colectivo de Ni Una Menos, de 2016, Nosotras Paramos, llamamiento al primer paro nacional de mujeres el 19 de octubre del 16. Los feminismos actuales muestran una alianza de cuestiones que importan a la transformación radical de la vida de las mujeres. Una transformación que afecte al uso de los cuerpos, a la autonomía de las ideas y la toma de la voz, al ejercicio libre de la sexualidad, a la defensa de las fuerzas laborales, al activismo en todos los órdenes en que se lo desee, y etc. El final del libro de Olga acierta en determinar cuál fue la alianza imbatible del momento, aquella por la que las mujeres optaron, y con ellas Olga cierra y toma posición. Además, en ese cierre del libro, su escritura demuestra saber muy bien el valor de un buen comienzo y un buen final. Leo. No hay secretos de por qué las mujeres se volvieron hacia los bolcheviques. Fueron el único partido que propuso el inmediato fin de la guerra y rechazó la idea de que las mujeres deberían sacrificarse, ellas y sus familias, por el bien de la guerra imperialista. Y también fue el partido que se mantuvo en las puertas de las fábricas y en las colas para el pan, invitando a los trabajadores a organizarse. Esa alianza fue imbatible y en las jornadas de octubre las mujeres fueron un factor principalísimo para construir el primer Estado obrero de la historia. Lo que vendría después es tema de otro libro, nos promete Olga, y así cierra y esperamos, ¿no? Cualquier adversario político convencional, de los que pululan en la televisión, algunos comentaristas, diría que un libro que tiene por título Las obreras que derrocaron al zar es un libro anacrónico. Primero porque nunca más habrá una revolución que se ha transformado para algunos en un planteamiento de modé. Y como no va a haber revolución, además tampoco, las mujeres están en la tarea de derribar sistemas políticos. Por el contrario, al ponerle este título al libro y al desarrollar este tema en el libro, Olga está haciendo un planteamiento de una actualidad fenomenal, porque asocia la emancipación de la mujer, las grandes conquistas históricas de la mujer, con el derrocamiento de los zares. Si nosotros consideramos los acontecimientos de febrero del 17 como lo relata Olga y sus resultados, observamos que fueron los más eficaces desde el punto de vista político para el avance de la causa de la mujer. Este es el tema que interpela todo el debate. Yo quiero señalarles a ustedes que en la época, las feministas de los países aliados sostenían la defensa de sus propios estados nacionales, llamaban a participar de la guerra, llamaban a vencer a los ejércitos enemigos, porque como tipificaban a la monarquía prusiana y al imperio austrohúngaro como los últimos bastiones de la reacción, sostenían que la victoria de uno de los bandos imperialistas, el bando democrático, abriría las puertas para la emancipación femenina. La posición del leninismo era la inversa. Solo derrotando al imperialismo como sistema se abriría ese camino. ¿Cuál fue la posición política eficaz? La posición política eficaz fue la de los bolcheviques. La posición de los otros no hizo avanzar la causa de la mujer. Y además preparó las condiciones para la Segunda Guerra Mundial, que no
no benefició ni a la mujer ni a nadie. Entonces, la reflexión política del libro apunta en esa dirección. Por eso tiene una actualidad. El título es una provocación. En el mundo actual, en el mundo mediático actual, ese título es una provocación. Porque a mí me va a decir, ¿y a mí qué carajo me importa el zar y las mujeres que lo derrocaron? Hoy estamos en otra época. Hoy estamos en la posibilidad de tener el 5G con comunicación instantánea y por lo tanto no importa si las obreras derrocaron al zar. Ahora, en la época del 5G hay millones de mujeres en las calles. El 5G, aparentemente lejos de atenuar el movimiento de la mujer, lo ha hecho avanzar. No digo precisamente el artefacto, quiero decir todo el espectro tecnológico y las consecuencias que ese espectro tecnológico en el marco capitalista tiene sobre la sociedad. Por lo tanto, los problemas son mucho más agudos y, como decía alguien, creo que fue Chesterton, para la actualidad, los clásicos. Y la Revolución de Febrero es el clásico de la emancipación femenina. Quiero señalar que febrero es además el Día Internacional de la Mujer. Perdón, es el 8 de marzo, pero en el calendario ruso era el 25 o 23 de febrero. Por lo tanto, las mujeres decidieron declarar una huelga en celebración del Día Internacional de la Mujer con sus reivindicaciones. Los partidos de izquierda, incluido el bolchevique, propusieron que eso se trasladara al 1 de mayo, porque entendían que las condiciones que no eran las más propicias para iniciar una huelga general. Acá quiero contar una anécdota que me parece que tiene importancia. No estaban tan equivocados los bolcheviques y el resto de la izquierda en no querer hacer nada. Y los servicios secretos del zar habían ordenado a los infiltrados del Estado en los partidos de izquierda acelerar una acción de masas, provocarla, precipitarla, porque confiaban en una represión masiva que pusiera fin a cualquier temor revolucionario y permitiera o prolongar la guerra o, como quería el zar, llegar a un acuerdo con Alemania y retirar a Rusia de la guerra, beneficiando al mismo tiempo a Alemania, que en lugar de pelear en dos frentes iba a pelear en uno. Es decir, el zarismo también apostó a esto. El zarismo se equivocó y las mujeres acertaron, porque el que terminó derrocado fue el zarismo y no fue el movimiento de mujeres el que fue derrocado. Si hay una escena de liquidación del machismo, del patriarcalismo, como ustedes quieren llamarlo, son las escenas de las mujeres textiles que van a las fábricas metalúrgicas y a bolas de nieve intiman a los obreros a salir a la huelga. Son ellas las que tienen la sartén por el mango, las que marcan un rumbo y las que vuelcan a la clase obrera a la revolución. Miren ustedes la eficacia. La revolución es un proceso maravilloso. Algo dice Rosa Luxemburgo sobre que la revolución, luchar por la revolución es lo único que realmente hace feliz al ser humano. Pero, como ustedes imaginarán, estas son jornadas de una felicidad inmensa. La mujer toma ese rol. Esto no es característico solamente de la Revolución de Febrero. La Revolución Francesa cobra un impulso cuando las mujeres de París marchan a Versalles y se cargan al rey y lo meten en París para que deje de conspirar en Versalles contra la revolución. Yo personalmente, el primer recuerdo que tengo de algo que tenga que ver con la lucha de clases y las mujeres, que me impresionó al punto que me acuerdo siempre, fue cuando en el año 1952 se declaró una huelga minera en Lorena, en Francia. Y un día, en el diario que leía mi padre, aparece que las mujeres de los mineros se han ido a ocupar las minas y que por lo tanto estallaba una crisis política absolutamente infinita. Me quedó la impresión, desde ese momento y después por la experiencia la he ratificado,
que con la intervención de la mujer es cuando los procesos revolucionarios se deciden definitivamente. Y este es un llamado a la clase obrera, en general, de que nunca va a triunfar sin la participación masiva de sus mujeres, de sus hijas, de sus hermanas, de sus primas, o con todos los parentescos que finalmente se establecen en forma absolutamente inevitable. También con materia de eficacia política, yo coloco la pregunta: ¿cómo es que triunfaron los pañuelos verdes de 1917 en el país más celeste del mundo? Porque aquí, bueno, a veces yo tengo la impresión de que las verdes son mayoría. Y por lo tanto, he visto las manifestaciones que hemos visto han sido absolutamente gigantescas. Pero en Rusia había 100 millones de personas, y probablemente fuera de los afiliados al partido bolchevique, y la mitad de los mencheviques, no todos, salvo ellos, los demás eran todos celestes. Y sin embargo conquistaron el poder político. Y no solo conquistaron el poder político, sino que inmediatamente después firmaron una serie de decretos que constituyen el programa máximo del movimiento femenino. Esto lo debatimos en la televisión en la ciudad de Santa Fe, a raíz de este planteo de Cristina Kirchner de juntar todos los pañuelos. Y yo le dije que conocí un caso más eficaz, en donde no se habían unificado los pañuelos, los verdes había que buscarlos con lupa, y los celestes eran mayoría. Entonces, ¿cómo se resolvió? Se resolvió de un modo muy simple: le dieron la tierra a los campesinos. Y al dar la tierra a los campesinos, se quebró el primer lazo de servidumbre de la mujer hacia el hombre, que es la servidumbre campesina hacia el seno feudal. La quiebra de todos los lazos de servidumbre, opresión política, etc., es el punto de partida político para cualquier liberación. Alguna vez conté, después posteriormente, que en algún hogar campesino en Rusia, un día se debe haber comentado: che, mirá, los bolcheviques legalizaron la homosexualidad. Acaban de sacar un decreto a favor del divorcio y un decreto a favor del aborto. ¿Cómo les cayó? Supongo que la mujer le dijo al hombre: analizarlo con más cuidado porque si no vamos a perder la tierra. ¿Está claro? Es decir, había sido un golpe estratégico. Porque finalmente toda forma de opresión tiene una raíz social. Trabajando con Olga en la revista En Defensa del Marxismo durante bastante tiempo sobre el tema de la mujer, Olga escribió varios artículos de balance del movimiento femenino. Y una cosa que llamaba la atención era la siguiente: había habido progresos como consecuencia de la lucha, había habido avances en el terreno de la libertad formal, en algunos lugares el divorcio de pleno, en otros el derecho al aborto, etc. Pero de conjunto la mujer ha sufrido un enorme retroceso social bajo la crisis capitalista. Porque no puede ser que la situación material y las posibilidades de realización de las mujeres hayan crecido en un mundo donde aumentó la desocupación y la pobreza y las guerras. Esta contradicción tiene que ser examinada, porque es un límite final a cualquier movimiento de emancipación de la mujer que no tenga como bandera la revolución social. En un trabajo que va a salir ahora, dentro de poco, el año que viene, se van a publicar casi todos los debates sobre la cuestión de la mujer en los congresos de la Internacional Comunista. Es decir, que el movimiento de la mujer luego se proyectó en la internacional, y al proyectarse en la internacional se debatió enormemente el problema o el tema de las mujeres del mundo musulmán. Porque nosotros acá en Argentina y otros que están de este lado de la geografía del planeta, a veces nos olvidamos que la condición de la mujer en muchos de nuestros países no es la condición de la mujer en el mundo musulmán.
Y en el Congreso de Bakú en 1921 eso fue debatido ampliamente. Y los bolcheviques fueron los primeros que lograron avanzar en este tema del velo, del cuerpo es mío, de mis propios derechos, entre las sociedades más atrasadas del mundo. Es una cuestión, digamos, fundamental. El mensaje, porque me gustaría que hablen ustedes, el mensaje que surge de aquí es que hay que luchar por una perspectiva socialista y revolucionaria en el movimiento de la mujer. En primer lugar, no hay que tener, naturalmente, una vez que uno señala esto, no tiene que caer en lo que llamaríamos, usando una frase que se usa para otra cosa, en el cretinismo antifeminista. ¿No es cierto? Es una frase que se usa para el parlamentarismo. Están los cretinistas parlamentarios, ¿qué significa? Que creen que el mundo va a ser transformado a través del Parlamento. Y están los cretinistas antiparlamentarios que dicen que como el mundo no va a ser transformado por medio del Parlamento, no hay que ir al Parlamento. Ni siquiera hacer el trabajo de denunciar que el mundo no va a ser transformado por el Parlamento. Eso también es un cretinismo. El cretinismo feminista, si ustedes me permiten el paralelo, es creer que un movimiento autónomo, aislado, pluriclasista de la mujer puede resolver el problema de la emancipación. El cretinismo antifeminista es no comprender el fantástico esfuerzo que están haciendo las mujeres por crear un movimiento emancipador. Que es lo que más impresiona a todo el mundo. Entonces la tarea de los socialistas es no hacer el seguidismo al cretinismo feminista, ni mucho menos tampoco al cretinismo antifeminista, sino plantear en este movimiento, desde una posición independiente, la organización socialista de la mujer. La organización de la mujer socialista para construir un partido de clase, un partido obrero en la Argentina, que tenga una misión política, que las mujeres obreras y las mujeres avanzadas, progresistas, socialistas, organicen en función de una estrategia socialista a la mujer, con el planteo de que un partido político de la clase obrera es el único que puede dar una perspectiva, y esto está en relación a los elogios que se hicieron aquí con el partido bolchevique. Porque finalmente fue una tremenda lucha de partidos, primero sobre la guerra, defensistas y derrotistas, después sobre si querer o no un gobierno burgués en un país atrasado, que no había hecho tarea democrática, lo que llevó a que este movimiento que hicieron las mujeres fuera la victoria. De otro modo nunca hubiera ido a la victoria. Esto hay que plantearlo con energía, no en forma ultimatista o sectarista como si alguien tuviera la verdad revelada. Eso es ajeno a un socialista, ese comportamiento, pero tiene que ser planteado con absoluta energía. Una vez en Tartagal, en un piquete del Polo Obrero y de otras organizaciones, hace tiempo, bueno, hace una década, me pasó algo que fue muy interesante. Se me acercó una compañera, que yo obviamente no conocía, se puso a conversar conmigo, pero me dejó las siguientes palabras. Yo, a la esclavitud del hogar, no vuelvo más. Miren el efecto emancipador de un movimiento de lucha. Porque ella no lo descubrió leyendo libros, ni electrónico ni en papel, sino por participar en Tartagal en particular, con aquel levantamiento de General Mosconi en el año 2000-2001, descubrió a través de la lucha, no solo se descubren nuevas identidades y nuevas posibilidades de parte de tal o cual colectivo, sino del conjunto del pueblo. Porque lo que limita la perspectiva que cada trabajador se traza de él y de su familia y de sus amigos es la atomización. Y lo que revoluciona esa perspectiva sin futuro es el trabajo y la lucha colectiva de una clase. Esto lo tiene que comprender a fondo, un trabajo a fondo tiene que hacer acá la izquierda argentina, porque con un movimiento masivo de mujeres verdes, la mayor parte de los votos van para macristas o kirchneristas, que no son
representantes consecuentes del movimiento de las mujeres. Uno diría, bueno, algo no anda bien con las mujeres, puede ser, pero también quiere decir que algo no anda bien con los partidos. Porque primero hay que asumir su propia responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, esta es la conclusión política que hago de este libro y mi lectura entre líneas y las líneas, porque ya desde el título hay un mensaje disruptivo. Muchísimas gracias. Quería preguntarle primero si alguno de los panelistas quiere decir algo, alguna respuesta, alguna reflexión. ¿Están satisfechos? Yo seguro que no. Por eso. Y final, bueno, acá Joaquín se trae. Gracias, Olga, por el libro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y diga la fuerte. Yo tenía dos preguntas. No, porque parecía como que se iba a leer, porque como me preguntó si tiene una pregunta. Sí. Estaba todo levantando. No, tenía dos preguntas. En especial para Olga, o no sé si Jorge también. Una en relación a una cosa que vos dijiste, que no la había escuchado, he visto en entrevistas, no, pero que vos dijiste que preferías llamarlo, no sé si movimiento de emancipación de mujeres y no feminista. Veo que hay mucha debate con la cuestión del término, ¿viste? Y no entiendo cuál sería la diferencia entre movimiento de emancipación de mujeres y feminista, y si es que la respuesta es que el feminismo está cruzado por el clasismo o la pequeña burguesía, ¿cuándo se lo quedaron para ellos? Y la segunda pregunta, más bien es una ocurrencia que yo a veces tengo, que le planteo a las mujeres, con toda la cuestión de, bueno, toda la potencia que tiene el movimiento, si te parece interesante, o también, bueno, Jorge, la cuestión de si las mujeres, está el movimiento, el Encuentro Nacional de Mujeres y toda esa cuestión, pero alguna cuestión, digamos, institucional para la lucha, como un sindicato o una liga de mujeres, sería algo que pueda ser positivo. Esas dos preguntas. El movimiento de mujeres es un movimiento que está recorrido y atravesado por muchas corrientes políticas. En el periodo al que yo me referí, que es el periodo de las primeras décadas del siglo XX, es conocido que muchas veces se denomina como la primera ola del movimiento feminista o del sufragismo. Si uno amplía un poco el angular y ve las enormes revoluciones que hicieron, enorme es una palabra grande, tal vez no dice mucho, el grado de inquietud política y de creatividad política y de cuestionamiento de la situación del estado de las cosas de esas décadas, de esas primeras décadas, no todas las mujeres que participaron de ese movimiento se reconocían en el movimiento feminista, o sufragista. Si uno va al caso de la Argentina, es clarísimo, digamos. Hay una corriente que se reconoce como movimiento de mujeres feministas y después tenés las anarquistas, las socialistas, etc. Lo mismo pasa en Estados Unidos, que tenés la insurrección de las 20.000, la huelga de las camiseras. Gran parte del movimiento feminista apoyó esa huelga de características insurreccionales y otro sector no, pero no son lo mismo, son dos corrientes políticas distintas. Y vale la pena tomarlo así, entenderlo así, porque si no se vuelve muy difícil entender los procesos, los puntos en común y los puntos
de divergencia que son importantes. Yo creo que nadie se apropió de nada, es muy larga la explicación. Lo que pasó es que después hubo una derrota importante, el estalinismo, la oclusión del tema de la mujer como un tema que se correspondía con los intereses de la clase obrera. En la clase trabajadora argentina, por ejemplo, la burocracia sindical expulsó el tema de la mujer de los sindicatos. Cuando en los sindicatos de la época heroica, la FORA, la UGT, lo que hoy llamaríamos el programa de la mujer, era parte del programa general de los explotados. Los sindicatos en su programa tenían igual salario, igual trabajo, contra los traficantes de carne humana, en el léxico de la época, contra la trata, que en esa época la trata de blancas, o sea, esa decisión es posterior. Y hay un aporte maravilloso del movimiento piquetero, que tiene fecha, que es la asamblea de la Comisión de Mujeres de la tercera ANT, que es una asamblea de 300 delegadas de la clase trabajadora que elabora un programa donde está todo. Está el divorcio, está el aborto, está la violación intramatrimonial, están los derechos de la diferencia sexual. Es la primera vez que ese hilo conductor, que se había roto alrededor de 1920, se retoma, porque es una organización de trabajadores y trabajadoras de la clase. Ahora, pasaron décadas hasta que eso fue posible. Preferiría contestarte esa pregunta. El socialismo ha discutido y ha elaborado en la primera, en la segunda, en la tercera internacional, afinado una posición sobre las organizaciones de mujeres en la lucha por su emancipación. Hay un libro de Daniel Gay de Fresia en donde ellos cuentan bastante de desarrollo. Bueno, muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer mucho. Bueno, dale, Luis. Uno más, sí. Tengo una pregunta que no sé si es estrictamente oportuna, pero yo me pongo en un ambiente que es común que haya una cierta, imagen de Eva Perón representando a la mujer y en un sentido una identidad que yo veo en mi núcleo social y en mi trabajo que está siempre presente. Y creo que había un discurso, hay muchos años atrás en la literatura, sobre a propósito de Eva Perón, que dejó que abierto a todo el sector de la burguesía que estaba en ese momento en la literatura. Pero yo pregunto lo siguiente: ¿es necesario que establezcamos un debate político diferenciar a los socialistas del papel de Eva Perón y del peronismo, por en particular la imagen de la mujer como Eva Perón? ¿Es oportuno hacerlo? Oportuno no sé qué significación. Y está la discusión. Cristina dice que es elitista. Muchas mujeres. ¿Qué? Que es elitista. Muchas mujeres. Ella es elitista. Ella es elitista. Elitista. Muchas mujeres con las cuales trabajo en el ámbito de salud se identifican con Eva Perón. Yo no sé si es oportuno discutir puntualmente lo que representó Eva Perón y lo que significa por la mujer. La lucha de la mujer tiene que ser una interpretación. Bueno, yo no observo que haya mucho debate sobre Eva Perón ahora. De modo que si tiene un Estado mucho más público, etcétera, discutiremos. A mí me tocó estar en un programa de televisión y señalé que el arma de más peso que tuvo Perón para domesticar al movimiento obrero fue Eva Perón. Ella utilizó todo su carisma para barrer a las direcciones de izquierda de los sindicatos. Era el cuadro más anticomunista que tenía el primer gobierno de Perón. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo estás hablando mal de Eva Perón? Mirá todo lo que hizo Eva Perón. Si no hubiera hecho eso, nunca hubiera podido tener una influencia anticomunista entre los obreros. ¿Entienden? Es decir, cuando Perón vino a la Argentina y terminó armando las 3A, tenía margen de maniobra para hacer una porquería, porque antes había presidido un gobierno de grandes reformas sociales.
Uno tiene que ver, lo mismo ocurre, digamos, ahora con el feminismo. Si el tema del feminismo es excluyente de la revolución social y de la lucha de clases, el efecto ideológico en el movimiento obrero es devastador. Es devastador, porque se desenvuelve una ideología que, aplicada en este caso al movimiento de lucha de la mujer, se expande hasta decirle, miren, los trabajadores no van por su camino en la lucha de clases, en la organización independiente. Tienen que hacer lo mismo que las mujeres. Los obreros, los problemas obreros, las mujeres, los problemas de las mujeres. Eso se llama economismo en el campo obrero, y el economismo en el campo de la mujer sería, digamos, el feminismo. Los objetivos exclusivos de la mujer. Esos objetivos de la mujer pueden ser alcanzados por la sociedad capitalista, es decir, en un régimen de servidumbre de tipo especial, no feudal. Mucho más, en cierto modo, sofisticada y cruel, en algún aspecto fundamental, que la sociedad feudal. Las mujeres pueden conseguir su objetivo, no. El obrero, a fuerza de lucha sindical, sin luchar por el poder del Estado, del cual depende la inflación, la distribución de los ingresos, los capitales y todo más, ¿pueden triunfar? No pueden triunfar. ¿Está claro, no? El problema siempre es el poder, porque el problema de clase es el problema histórico de la humanidad. Y los otros problemas son todos concomitantes a este problema central. Por lo tanto, no es una lucha solo en el momento de la mujer, es una lucha de orden general. Absolutamente de orden general. Cuando yo decía que no hay que ser un cretino antifeminista, es decir, es porque uno tiene que respetar cómo las cosas se desenvuelven en la vida. No puede abordar las cosas con un esquema. El esquema es gris, la vida es siempre verde. Lo dijo un alemán. Entonces tiene que ver que la mujer está palpitando un proceso. Eso quiere decir que se tiene que acercar a ella sin pedirle, sacame el carnet de identidad de tal cosa o tal otra, además, por otra parte, sin autoridad para pedir nada. ¿Se entiende? Cuando la izquierda acá hace mucho de masas, a lo mejor puede pedirle a alguien que saque un carnet de identidad. Pero en ningún caso se pide carnet de identidad a nadie, ni con grande ni con chico. Entonces este problema es un problema fundamental. Ahora, Evita no era feminista. No hay ninguna contradicción. Ella no sostenía los planteos del feminismo. Y acá quiero hacer una reflexión sobre el tema del sufragio. En el mundo, el sufragio se alcanzó cuando la burguesía se sintió segura de su dominio. Antes no. A ver, ¿cuándo se instauró el sufragio universal en Francia? Después que aplastaron las revoluciones de 1848, con Luis Bonaparte. ¿Cuándo se estableció el parlamentarismo? Después de la destrucción de la Comuna de París. La burguesía dijo, bueno, ahora pueden votar. Ahora que no tienen armas prácticas para derrotarnos, pueden votar. Quiero ir a un caso más cercano nuestro que por distintas razones a mí me afecta. Es el de Paraguay. Después que la triple alianza de Brasil, Argentina y Uruguay liquidó a la mitad del pueblo paraguayo, nació la democracia paraguaya. No jodía más a nadie. En cambio, cuando había una dictadura, con Francia, Serrano López y todo lo demás, jodiendo a todo el mundo por la navegación de los ríos, le hicieron una guerra brutal. Las formas políticas hay que estudiarlas en torno a los problemas reales. De lo contrario, uno se va a tragar un discurso de Carrió en cualquier momento. ¿Se entiende o no? Entonces, este es un problema complejo, difícil, especialmente en un momento en que la izquierda atraviesa en el mundo, ¿no? Toda una crisis, si uno la compara con periodos históricos anteriores. Entonces hay que hacer un trabajo político acompañando las luchas, impulsándolas sin ninguna condición y desarrollando un planteamiento político sistemático para que mujer tras mujer, etcétera, vengan a trabajar por la construcción de un partido obrero en la idea de que la victoria de las reivindicaciones femeninas va a ser obtenida por un gobierno de trabajadores. Que en una semana, como ocurrió en el caso de los bolcheviques, va a salir el derecho al aborto, va a estar
2000 años, con esta gente hasta 2000 años, el aborto, va a salir el derecho al aborto, y van a salir otras medidas muy importantes, porque yo me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan, no soy una figura tan popular como para que recuerden esto, pero yo acompañé el primer unión civil de mujeres, no, en el registro civil. En la legislatura aprobamos la unión civil y yo las acompañé. Luego me fui con ellas a un local que tenían, etc. Y lo que escuché ahí fue fenomenal. Tenemos unión civil, tenemos esto y tenemos lo otro, pero no vamos a tener laburo, siempre vamos a ser discriminadas, no vamos a tener esto. ¿Se entiende o no? La opresión social al final se termina imponiendo sobre todo los marcos legales. Entonces necesitamos una lucha de clase para terminar con toda forma de sumisión, con toda forma de sumisión. Pero hay que arrancar de la sumisión estructural. Disculpen si me tomé un segundito, pero quiero decir, quiero señalar lo siguiente. Es lo esencial de lo que Marx llamaría la alienación. El hombre, a través de su trabajo contradictorio, ha construido una sociedad que lo oprime al mismo. Todos salimos toda la mañana con una agenda marcada. Ya está marcada. ¿No es cierto? Eso lo hemos construido a través de la historia y ahora pagamos el precio con la inflación, los altos precios, los despidos, la caída del salario, la explotación y todo lo demás. El problema de la mujer tiene que ver con eso, está marcado. Se ha construido una familia en disolución en la sociedad capitalista, las familias están en disolución. Siguen reposando sobre el trabajo doméstico privado de las mujeres. El capitalismo no va a socializar nunca el trabajo doméstico, ni va a socializar la vida social de manera que la familia no sea un ámbito secreto donde ocurren enormes porquerías todavía más graves que las que ocurren en cualquier otro lugar. Es una transformación estructural histórica la que reclama la emancipación de la mujer. Entonces vamos con lo que hay, con las luchas de las compañeras, fondo, todo lo demás, y mientras tanto, esto un socialista lo tiene que explicar. Si lo hace sistemáticamente, va a tener a las mujeres que derrocaron al zar. Nosotros trajimos acá unas tablitas con un código. El código es lo que ponen después en internet, porque es un libro electrónico. No hay nada para vender, salvo ayudarlos a bajar el teléfono si alguien quiere ahora. Cualquier cosa, si quieren, acá alguien va a dar. No tengo nada para facturar, o sea, es algo medio así como viene y les podemos dar un código. Si no, se meten en Bajalibros y lo compran ahí, es lo mismo. Bajalibros.com.